docente. Mi nombre es Jessica Rivera y el día de hoy, en compañía de mi compañero Pedro Arciniega, le vamos a hablar sobre la prueba AF5 o también llamada autoconcepto forma 5. Antes de iniciar, debemos definir qué es el autoconcepto. Principalmente Burs afirma que el autoconcepto es un juicio personal de gran valor que expresa las actitudes que tiene el individuo respecto a sí mismo. Es decir, esta es una experiencia subjetiva que la persona da a conocer a otros a través de informes verbales, y no solamente a partir de esto, sino a través de conductas expresivas. Por lo tanto, el autoconcepto implica considerar la conducta del individuo no solo a través de las perspectivas de personas externas, sino también desde la perspectiva interna o subjetiva del individuo, es decir, de cómo actúa, de cómo se comporta. Asimismo, de la manera en que éste percibe y construye el medio donde se desenvuelve, y del cual el autoconcepto constituye el punto central en una construcción significativa y única en el individuo. Por otro lado, según Sevilla, define el autoconcepto como aquella percepción que tiene el individuo de sí mismo. Este autor contextualiza este término como un fenómeno social que está en moldeamiento constante, pues resalta que el centro de este es la personalidad y qué es lo que lleva al ser humano a saber lo que es y lo que quiere ser. Cabe destacar que el autoconcepto ha sido un tema de interés para nosotros los psicólogos, ya que el autoconcepto juega un papel decisivo y central en el desarrollo de la personalidad, tal como lo destacan las diferentes teorías psicológicas, ya que el autoconcepto, sea positivo o negativo, es la base del buen funcionamiento, tanto personal, social y profesional del individuo. Cabe resaltar que todo esto depende de este individuo en gran medida, ya que la satisfacción y el crecimiento personal va a depender de este. Por otra parte, se puede observar en la siguiente diapositiva la ficha técnica de esta prueba. Esta prueba recibe el nombre de AF5 o autoconcepto forma 5. Los autores que elaboraron dicha prueba fueron Fernando García y Gonzalo Muncito. Esta prueba se puede aplicar a nivel individual o colectivo, tanto en niños y adultos a partir de los 10 años. La duración de dicha prueba es de 15 minutos aproximadamente, incluyendo tanto la aplicación y las correcciones de esta misma. La finalidad de dicha prueba es evaluar los diferentes aspectos del autoconcepto en niños, adolescentes y adultos, en los ámbitos sociales, académicos, profesional, emocional, familiar y por último, físico. La baremación de dicha prueba va a depender principalmente baremos por sexo y curso desde quinto grado de educación primaria hasta segundo grado de bachillerato, baremos por sexo de universitarios y adultos según la adaptación del euskera, baremos por sexo y curso desde quinto grado de educación primaria hasta segundo de bachillerato. Respecto a la adaptación al catalán, baremos por sexo y curso desde sexto de educación primaria hasta cuarto. Cabe destacar que este manual es de aplicación ejemplar y autocorregible para varones y mujeres. De tal manera, esta prueba pretende evaluar los diferentes aspectos del autoconcepto en niños, adolescentes y adultos en las siguientes dimensiones. Principalmente en la parte académica laboral, se refiere a la percepción que el individuo tiene de la calidad del desempeño de su rol en dos ámbitos o escenarios, como estudiante y como trabajador, es decir, las cualidades específicas que desempeña en ese contexto. Por otra parte está la dimensión social, que esta hace referencia a la percepción que tiene la persona de su desempeño en las relaciones sociales. Cabe destacar que hay dos ejes que definen estas dimensiones. Primeramente, hace referencia a la red social que tiene el sujeto y su facilidad o dificultad para mantenerla o ampliarla. Por otra parte, se refiere a algunas cualidades que son fundamentales en las relaciones interpersonales. Como tercera dimensión está la dimensión familiar, que hace referencia a la percepción que tiene la persona de su implicación o participación e integración en el medio familiar.
Asimismo, se encuentran las dimensiones físico y emocional. Principalmente la dimensión física hace referencia a la percepción que tiene la persona de su aspecto físico y de su condición física, aludiendo todo esto a la actividad física, correlacionando con la percepción de la salud, el bienestar, el rendimiento deportivo del individuo. Finalmente, en la dimensión emocional, hace referencia a la percepción que tiene la persona de su estado emocional y de sus respuestas a situaciones específicas que representan en cierto grado un compromiso e implicación en la vida cotidiana del sujeto. Cabe destacar que un autoconcepto emocional alto significa que el sujeto tiene control de las situaciones y por ende de sus emociones. Ok chicos, les hablaré sobre el ejemplo del caso en el cual aplicamos la prueba AF5, Autoconcepto Forma 5. Nuestro paciente se llama Jones Roldán Arciniegas, cuenta con 26 años de edad, es de sexo masculino y el paciente ya consulta con el motivo de que se le realice una valoración subjetiva de sus cualidades para determinar su estabilidad y detectar un déficit destacable. El paciente manifiesta que no se siente bien consigo mismo y se siente inconforme. A continuación en pantalla se les estará mostrando la estructura de su diagrama familiar, en la cual la podemos interpretar de esta manera. El símbolo X significa de que un familiar ha fallecido. En este caso, sus dos abuelos de parte padre fallecieron, una abuela de parte madre falleció y su padre falleció. Esto podía propiciar de forma negativa su estabilidad emocional. Cuenta con 5 tíos de parte padre y 5 tíos de parte madre. Tiene 3 hermanos, en la cual el hermano menor es producto de una relación que tuvo su madre hace tiempo. La relación con sus hermanos es positiva y su madre también, y a pesar de que su hermano mayor no conviva con ellos, tienen una relación cercana. Para la aplicación de la prueba tuvimos en cuenta las instrucciones generales y las instrucciones específicas. Como instrucciones generales tenemos el sitio debe de resumir condiciones como temperatura, iluminación, amplitud y ventilación. 2. El sujeto debe de situarse de forma en que pueda trabajar con independencia. 3. El profesional que aplique la prueba debe de preparar el material antes de la lección. 4. Es conveniente que la prueba se aplique cuando el paciente no esté cansado. La prueba puede aplicarse en primeras horas laborales y en primeras horas de jornada educativa. Y la prueba debe de aplicarse en un solo momento. 5. Es conveniente generar un ambiente de confianza para que el paciente pueda trabajar con tranquilidad y seguridad y evitar tensiones. 6. El profesional debe de garantizar una buena aplicación. Si el profesional aplica el AF5 en niños y adolescentes, debe de ilustrar las instrucciones en la pizarra para que los niños puedan observar antes de la lección. Y 7. El profesional debe estar presente en el proceso de aplicación de prueba para resolver dudas e inquietudes que surjan en ese desarrollo. Como instrucciones específicas, en primera instancia, al paciente se lo ubicó en el sitio donde iba a realizar la prueba. Se le entregó un lápiz, las hojas de respuesta, dejando en la parte superior la portada donde va a consignar los datos personales. Se le dijo al paciente, rellene con letra clara los datos que figuran en la parte superior de la hoja que se le entregó. Como segunda instancia, se verificó si el paciente consignó todos sus datos personales, evitando que la hoja quede sin identificación. Al paciente se le dijo, lea lentamente las instrucciones mientras nosotros, los profesionales en formación, le leíamos las instrucciones. En pantalla se está mostrando las instrucciones de la prueba AF5. Y a continuación también se les muestra en pantalla la hoja donde el paciente consignó las respuestas de las preguntas en la cual está conformada la prueba AF5. Para el proceso de calificación de la respuesta que arrojó nuestro paciente, tuvimos en cuenta la segunda hoja de respuesta autocopiado, ya que esa hoja está conformada para sacar los cálculos de las puntuaciones directas y los centiles. En pantalla se está mostrando cómo está estructurada la hoja de los cálculos. Para sacar las puntuaciones directas tuvimos como paso número 1 invertir las respuestas de los ítems número 4, 12, 14 y 22.
Es decir, la respuesta que arroja el paciente en esos ítems se le va a restar el valor del número 100. Por ejemplo, nuestro paciente en el ítem número 12 arrojó una respuesta de 40. Ese 40 se lo restamos al valor de 100, que tiene como resultado 60. Entonces, el 60 se va a tomar para seguir el proceso de las puntuaciones directas. Lo mismo pasará con el ítems 4, 14 y 22. Como paso número 2, lo que hacemos es sumar todas las preguntas, todos los ítems en cada dimensión. Por ejemplo, nuestro paciente en la sumatoria de la dimensión académica tuvo como resultado un 580. Entonces, el resultado de esa suma se va a tomar en base para seguir el proceso para sacar las puntuaciones directas. Como tercer paso, en la dimensión emocional, en la sumatoria se le va a restar el valor de 600. Por ejemplo, nuestro paciente en la dimensión emocional, en la sumatoria, tuvo como resultado un 270. Ese 270 se lo restamos al valor de 600 y tuvo como resultado un 330. Como paso número 3, toda la sumatoria de todas las dimensiones se van a dividir con el valor de 60. Entonces, el resultado de esa división será la puntuación directa. Para la interpretación de las puntuaciones decentiles hay que tener en cuenta las puntuaciones directas y las tablas de valoración que están clasificadas por sexo y escolaridad. Por ejemplo, nuestro paciente tiene una escolaridad universitaria y es de sexo masculino. Por ende, ubicamos la tabla de baremación que está en pantalla. Lo primero que tenemos que hacer es, por cada dimensión, agarrar la puntuación directa y ubicarla en la puntuación de baremos. De esta forma, arrastraremos de forma horizontal hasta llegar a la puntuación decentil y ahí sacaremos la interpretación de los centiles. Por ejemplo, nuestro paciente en la dimensión social sacó una puntuación directa de 7.8.5. De esta forma lo ubicamos en la tabla de baremación y de forma horizontal lo arrastramos hasta sacar la puntuación, que en este caso sacó una puntuación centil de 70. En el caso de que la puntuación directa no esté en la tabla de baremación, lo que se hace es sacar la media entre el sentir anterior y el sentir posterior. Finalmente, con la aplicación y calificación de dicha prueba, se obtiene la siguiente tabla de puntuaciones respecto a cada una de las dimensiones de la F5. Principalmente en la dimensión académico-laboral, el paciente obtuvo un puntaje directo de 9,66, con un sentil de 99. En la dimensión social, el paciente obtuvo un puntaje directo de 7,85, con un puntaje en el sentil de 70. Por otra parte, en la dimensión emocional, este mismo obtuvo un puntaje de 5,5, que en centiles equivale a 42. Y en el siguiente, en la dimensión familiar, el paciente obtuvo un puntaje directo de 6,96, con un sentil de 32. Por último, en la dimensión física, el paciente tuvo una puntuación directa de 7,33, con un sentil de 83. Cabe destacar que para llevar a cabo la interpretación de estos datos se tendrá en cuenta cada una de las puntuaciones en cada una de las dimensiones y la respectiva categoría, como lo son bajo, tendencia promedio, promedio, tendencia alto, alto, muy alto, respecto a cada una de las puntuaciones obtenidas en la presente prueba. Principalmente en la dimensión académica laboral, se observa que la puntuación centil del paciente es muy alta, es decir, que tiene un excelente desempeño en su rol como estudiante y trabajador, todo esto de acuerdo a su sexo y escolaridad. Por otra parte, en la dimensión social se observa que la puntuación centil del paciente es alta, lo que significa que de acuerdo a su sexo y escolaridad, ésta se encuentra dentro de un resultado muy favorable, ya que se le facilita relacionarse socialmente con otros. Por consiguiente, en la dimensión familiar se observa que la puntuación centil del paciente está dentro de un nivel bajo. Esto es preocupante, lo que significa que es un resultado desfavorable, ya que puede no sentirse aceptado por los otros miembros de su familia. Por otra parte, en la dimensión física, se observa que la puntuación centil del paciente está muy alta, es decir, que se percibe físicamente agradable, que se cuida y que puede practicar algún deporte adecuadamente y con gran éxito.
Por último, en la dimensión emocional se observa que la puntuación centil del paciente está dentro de la tendencia promedio, lo que significa que tiene un estado emocional que ante diversas situaciones puede ser alterado o perturbado y por ende no controle sus emociones ante estas mismas. Muchas gracias, querida profesora.